Una imagen que nadie quería ver este lunes, pero por desgracia se está repitiendo. Enseguida lo vamos a ver. La banca continúa desangrándose por segundo día consecutivo. La Reserva Federal pues lucha contra el reloj para evitar una tragedia aún mayor tras la caída de Silicon Valley y Signature Bank. Toda la banca teme el contagio y el agujero de las pérdidas latentes por los bonos en las carteras de los bancos podría ascender, según los datos oficiales, a 620.000 millones de dólares. Eso es lo que está en riesgo. Bueno, pues también hay muchas preguntas de momento sin respuesta. Hay más preguntas que respuestas. Seguirán subiendo los tipos de interés. Los bancos centrales, hemos visto el techo del Euribor. Aceptamos una inflación del 8,5% aquí en Europa porque ese es en principio iba a ser el plato fuerte de la semana. Reunión del Banco Central Europeo, mañana dato de inflación en Estados Unidos y muchísima inflación a lo largo de toda la semana. Saludamos ya a nuestros próximos invitados. Ignacio Martín Ocaña, responsable de fondos mixtos de Santa Lucía Asset Management. Hola Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Todo bien? Y saludamos también a Javier García, director de Belaria Inversores. Hola Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Podemos ir al origen del problema si queréis explicando un poco lo que ha sucedido con Silicon Valley, pero yo creo que más o menos el que tiene cierto interés en este asunto me imagino que se habrá leído y releído muchos informes este fin de semana, así que quería comenzar preguntándoos por qué creéis que el rescate del Silicon Valley Bank no está sirviendo de momento para cortar las pérdidas en la banca europea, Javier. Bueno, lo que creemos que está pasando es un efecto contagio. Ya tenemos bastante miedo de todo el sector bancario desde el 2008 y lo que está habiendo pues, es un contagio a los bancos españoles, ¿no? De hecho, el viernes pasado vimos caídas de alrededor del 5 o 6% en los bancos españoles. Hoy estamos volviendo a ver lo mismo y básicamente lo que está pasando es un conjunto de miedo que se está trasladando a todo el mercado europeo, ¿no? Sin embargo, la situación es muy distinta de los bancos españoles a lo que está pasando en Silicon Valley Bank, ¿no? Nosotros el viernes escribimos un artículo y se lo pasamos a todos los clientes. Es que Silicon Valley Bank, para que nos hagamos una idea muy simple de la diferencia que hay entre un banco y otro, vamos a poner, por ejemplo, un ejemplo como BBVA, que es un banco que seguramente tengan la mayoría de gente que nos está escuchando hoy, ¿no? Muchos españoles tienen acciones en Santander y en BBVA, ¿no? BBVA es un banco que ha pasado prácticamente de una deuda de 60 millones en 2021 a tener una deuda total de 62.000 aproximadamente, ¿vale? De 61.000 a 62.000, ¿no? Y el activo le ha pasado de más o menos 660.000 a 730.000, ¿no? Entonces, en Silicon Valley Bank no ha pasado eso. En Silicon Valley Bank la deuda que tenía en 2021 era de 3 billones y ahora mismo es de 17. Y es que el activo que tenía era de 211 y ahora mismo es de 212. O sea, mientras mantiene el activo, ha multiplicado su deuda por 5 y 6 veces. Y además, ¿te acuerdas, Fernando, cuando hablábamos de todas las pequeñas tecnologías que estaban saliendo a bolsa, las OPVs, hace año y medio, en 2021, que se disparó, ¿no? Silicon Valley Bank era quien financiaba todas estas empresas que a día de hoy, con la subida de tipos de interés, también están teniendo problemas. Entonces, eso no tiene nada que ver con los bancos españoles, absolutamente nada que ver. El problema, lógicamente, es el efecto contagio, que todos lógicamente ya estamos acostumbrados, que es que, bueno, pues hay una pequeña curva, un problema de este tipo y se contagia a todo el sector. Pero debemos incidir y ser más, digamos, inteligentes en este entorno y decir, oye, vamos a analizar la situación. ¿Realmente Silicon Valley Bank se puede trasladar a los bancos españoles? La respuesta es que no. Por tanto, bueno, nosotros creemos que ahora está habiendo problemas. En el momento que veamos las decisiones de los tipos de interés por parte de la FED y del Banco Central Europeo, posiblemente se calme la situación y se ponga en precio lo que se tiene que poner en precio. Hay bancos que efectivamente pueden tener problemas con los depósitos, pero por el momento seguro que esos no son los españoles. Ignacio, ¿cómo ves tú la situación? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Sobre todo, ¿qué habría que esperar? Pues yo creo que lo vemos bastante claro. A ver, la quiebra del Silicon Valley Bank, partiendo de que se trata de un banco muy peculiar, peculiar por sus características, pero con un tamaño relevante, ¿vale? Estamos hablando de un banco que tiene 200 billones de dólares de balance, que curiosamente está justo por debajo del límite establecido por la FED para cumplir con los ratios de liquidez y de capital, ¿no? Y además con la particularidad de que este banco tiene una singularidad importante y es que el 90% de sus depósitos son de empresas muy sesgados a todo lo que es, bueno, capital riesgo, startups, muy vinculado a lo que es al mundo tecnológico, ¿no? Entonces, este hecho también
le eximió de cumplir con los ratios de capital, lo que llaman los Liquidity Coverage Ratios, LCRs en Estados Unidos, ya que no tenía casi, digamos, apelación al mercado de capitales, sino más bien a depósitos. Básicamente, lo que ha pasado es que, bueno, esos depósitos han ido retirando, a consecuencia de un deterioro de las condiciones financieras por la subida de los tipos de interés y teniendo en cuenta que su cliente principal eran compañías tecnológicas, ¿no? Y ha llegado un momento en que han tenido que, bueno, pues solicitar permiso para, bueno, pues para vender determinados activos que tenían en balance y que acumulan unas pérdidas muy significativas, básicamente por un mismatch que tienen en cuanto a lo que ha sido los depósitos frente a la deuda que mantenían, que era de más largo plazo. Entonces, lo que está claro es que el banco ha sido intervenido y que los clientes pueden disponer de sus depósitos. No se trata de un rescate, sino de una solución privada. Pero aquí sí que la FED ha habilitado una liquidez de emergencia para que los depositantes dispongan de sus fondos. Esto tiene sus más y sus menos, porque claro, en Estados Unidos el límite son $250.000 de los depósitos, a diferencia en Europa que son los 100.000. Del Fondo de Garantía de Depósitos, como todos sabemos, y allí lo que ha dicho la FED pues es que, lógicamente, que los que están por encima de esa cantidad que están salvaguardados. Esto es un riesgo, porque claro, esto si lo extrapolas a todo el sistema financiero americano, pues evidentemente no sabemos hasta qué punto la FED podría hacer frente a todo ese contingente. Y básicamente es lo que hemos comentado, es un riesgo, es el riesgo de contagio, el miedo es libre. Y, bueno, pues se está cebando más sobre aquellos bancos más pequeños, más regionales y con una menor capacidad de capitalización. Bueno, evidentemente es que estamos hablando también de una cifra, el agujero que ha destapado en este caso Silicon Valley, los bonos con pérdidas latentes, esa pérdida alcanza los 620.000 millones de dólares. No significa que todos los bancos tengan necesidades urgentes de liquidez y por lo tanto seguramente no se van a deshacer de su cartera de bonos. Pero, no sé, la cifra a mí por lo menos me pone los pelos de punta, Ignacio. Bueno, es que fue un poco la reacción que hubo el viernes, que hubo una especie de, bueno, pues una subida una caída de las yields de los bonos en Europa y en Estados Unidos por ese mercado o por ese sentimiento un poco de mercado que podemos denominar de risk off, ¿no? Básicamente, pues porque claro, lo que se puede estar descontando es que otros bancos pueden estar, digamos, haciendo frente o liquidando parte de su cartera de bonos para poder afrontar esa posible contingencia en caso de que, bueno, pues a la gente le dé por rescatar sus depósitos. Sí, sí. Vamos con las consecuencias, además de que esta crisis de confianza se está cebando evidentemente con el sector financiero, sobre todo porque no sabemos quiénes son cojos, quiénes están tuertos y quiénes están fenomenal. Aquí ya vemos que el mercado no discrimina en estas fases iniciales, todos en el mismo saco. Veremos cómo se va resolviendo todo. De momento el Banco Central Europeo dice que simplemente está monitorizando los niveles de liquidez. Yo entiendo también que cuando hablamos también, Javier, de los niveles de solvencia, es verdad, si es que los bancos españoles han sido los que más se han recapitalizado, ¿no?, en los últimos años, pero no sé, otras consecuencias de las que se habla y mucho, que se va a poner ya fin a todo el tema de las subidas de tipos y por lo tanto también se va a cortar esa vía de ingresos de los bancos. Javier, tipos de interés. Sí, bueno, los tipos de interés nosotros, a pesar de lo que está pasando, no creemos que vayan a empezar a caer, pero sí que posiblemente se van a moderar. De hecho, lo que las estimaciones se prevían que la FED, por ejemplo, tuviera los tipos de interés en el 6,5 y se daba una estimación bastante alta de que llegaran al 5,5 de cara a los próximos 3 meses y ahora, después de lo que ha pasado, pues creo que ha salido el dato, hay un 8% de probabilidad de que lleguen al 5,5 frente a un 92% de que no. Pues posiblemente esto pues sirva de toque para los bancos centrales, ya que ya, bueno, pues están rompiendo algunas cosas y moderen la subida de tipos de interés. No obstante, moderarla no significa caer. No creemos que los tipos de interés van a empezar a caer mañana. Creemos que vamos a tener un entorno de tipos alto y que el sector bancario se seguirá más o menos beneficiando de ello, ¿no? Respecto a los $250.000 en reservas que bueno, pues que se permite, digamos, garantizar en Estados Unidos, lo que se está haciendo ahora, y que esto está tranquilizando un poquito al mercado, es que, bueno, se ha hecho un estudio y realmente el estadounidense medio tiene menos de $6.000 en cuenta corriente. Entonces, al final, que tenga más de 250.000 es un porcentaje bastante
minúsculo, pero bueno, el que lo tiene lo que se está haciendo es un seguro, que lógicamente hay que pagarlo, y será un porcentaje sobre el patrimonio que excedan esos 250.000 dólares. Esto se está haciendo como forma de solucionar, digamos, la situación que tenemos ahora mismo en el sistema financiero, más allá de lo que vaya a hacer la FED o de lo que vaya a hacer el Banco Central Europeo para los bancos europeos, ¿no? Ya digo, la situación que estamos pasando ahora es una situación de contagio, de miedo, pero no tiene mucho que ver con los bancos españoles. De hecho, justo antes de entrar leía un gráfico de un gestor que subía que efectivamente los bancos pequeños, como decía Ignacio, son los que están teniendo el problema, no los bancos grandes. Los bancos pequeños tienen una proporción de patrimonio neto y depósitos que es mucho más desfavorable de la que lo tienen los bancos grandes. Entonces, al final es verdad que el problema, de hecho, las caídas, y el viernes veíamos la caída, que Silicon Valley Bank caía un 50% y el resto de bancos estaban en el 5 o 6%, ¿no? Porque realmente donde está el problema es en los bancos pequeños. Por eso, tiene sentido, pero no encontramos sentido de aquí a los próximos 3 meses que los bancos grandes estén cayendo a día de hoy. Entonces, bueno, aquí la clave de todo va a ser la decisión de los tipos de interés, la próxima reunión, y a partir de ahí yo creo que, bueno, pues todos los inversores iremos viendo hacia dónde nos vamos. Pero todo, digamos, encaja en que lo que pensábamos hace un mes ya no va a ser, porque, bueno, pues la FED seguramente termine diciendo, oye, vamos a calmarnos, vamos a hacer que la situación se calme y no vamos a subir tipos de interés, a lo mejor mantener o 0,25. Es lo que creemos que podría pasar. Que esta crisis ha hecho saltar por los aires todas las apuestas o ha destrozado todas las apuestas, desde la economía, los tipos de interés, incluso al propio rally de la bolsa. Menudo papelón, Ignacio, para el Banco Central Europeo este jueves. Pues sin duda, mañana tenemos la inflación americana, que probablemente decepcionará, ¿no? Teniendo en cuenta que el deflactor de consumo, el PCE, que salió el 24 de febrero, quiero recordar, fue por encima de lo esperado, 5,4 frente a 5, con lo cual es muy previsible que el dato de inflación mañana salga malo. Y el jueves pues nos enfrentamos a un Banco Central Europeo que va a subir 50 puntos básicos de nuevo, ¿no? Pero lo que sí que vemos es que probablemente no se pronunciará sobre qué decidirán en su siguiente reunión, que es ya para el 4 de mayo. No nos olvidemos que todavía la inflación americana que se publica mañana es de febrero, de tal manera que no debemos esperar que se suavice aún, porque se compara con los meses del año 22 previos a la invasión de Ucrania y, por tanto, pues previos a esas fuertes subidas de precios que hubo. Y esto significa que la verdadera prueba de fuego para la inflación y para los bancos centrales pues tendrá lugar, uno, en función de cómo evolucione esta crisis financiera que estamos teniendo o bancaria, y luego pues en función de los datos que salgan entre abril y mayo, que es cuando se publicarán los registros correspondientes a los meses en los cuales la inflación en 22 subió, ¿no? Con lo cual, bueno, nosotros viendo un poco cómo está la situación del mercado, básicamente la pregunta es qué va a hacer la FED, ¿no? El mercado ahora le da menos de un 30% de probabilidad a que suban 50 puntos básicos en marzo, con lo cual subirán 25 y casi un 70% que se le daba aproximadamente el miércoles de la semana pasada, ¿no? Con lo cual yo creo que es muy significativo un poco lo que hemos comentado, ¿no? Esa bajada de expectativas de subidas de tipos de interés que de alguna manera se irá acentuando a medida que vayamos teniendo datos de inflación algo más leves. Voy a pedir una última reflexión sobre esto que os voy a decir. Silicon Valley Bank ha sido el primer banco en la historia en ser liquidado con una única recomendación de venta, una sola recomendación de venta. Javier. Bueno, al final lo que está pasando es que al final Silicon Valley es un banco distinto. Es un banco que financió todas las operaciones públicas de venta en el 2021 y todo este sector es el que se ha visto extremadamente perjudicado con la subida de tipos de interés en 2022. Entonces, esto lógicamente se sabe, todo el mundo lo sabe. Entonces, pues es un hilo que estaba temblando y que en el momento que ha surgido un pequeño problema ha saltado por los aires, ¿no? Entonces, por eso decíamos que Silicon Valley Bank no tiene nada que ver con los bancos españoles. Y ahí está la clave. Al final, una pequeña recomendación de venta ha traído pues todo este saqueo de depositantes que está provocando que lógicamente pues tenga serios problemas el banco. Yo creo que la situación viene más por la situación particular del banco, porque es un banco muy peculiar, que con una situación genérica de depósitos. Yo perdonadme que insista, pero es que el problema no se acota al Silicon Valley Bank, O sea, hay una lista ahora mismo de otros 10 bancos que también están en una situación bastante incierta y el siguiente en caer va a ser el First Republic Bank, que hoy está cayendo en preapertura un 60%. Yo creo, no sé, yo insisto, que
acotar el problema a uno solo y que uno solo monte este follón. Perdona, Javier, pero... No, son los bancos pequeños, son bancos regionales los que están teniendo el problema. Silicon Valley ha sido el primero, efectivamente, por la situación particular que tiene, pero el problema se acota no a uno, lógicamente, sino a todos los bancos regionales. Lo que quiero decir es que una sola recomendación de venta ha roto el hilo, porque Silicon Valley está en la situación que está. Y, lógicamente, detrás van a ir todos los bancos pequeños que tengan una situación similar a esta. Donde no creemos que se va a trasladar va a ser a grandes bancos como JP Morgan y en la parte de Europa, pues como Santander, como BBVA, como CaixaBank, como todos los bancos españoles. Pero efectivamente es un problema que va a afectar de lleno a todos los bancos pequeños, a todos los bancos regionales, como decía Ignacio. Y creemos que estos son los dos primeros y seguirán viniendo pues unos cuantos más, posiblemente 4 o 5 más, que estén en una situación similar a la de Silicon Valley actualmente. También un poco con esto que acabo de comentar también es que no quiero decir que no haya que fiarse ni de los precios objetivos, ni de las recomendaciones, ni mucho menos, que la gente y los analistas también hacen un trabajo muy positivo, pero quiero decir también que hasta ahí, ¿no? Podemos tener al zorro en el gallinero, Ignacio, en el sentido de eso. Un banco que tenía una recomendación de venta. Solo había una casa que decía que había que vender ese banco. A ver, yo, si me permites, Fernando, hay que intentar evitar las recomendaciones de compra. Ya sabemos que los analistas normalmente suelen ir un poquito por detrás de mercado y es que en este caso es que es una situación muy particular porque es un banco en el cual ha habido un pequeño, ligero drenaje de depósitos que se ha acelerado por una situación, ¿no? Entonces, al final, esa situación casi me atrevería a decir que le puede ocurrir a cualquiera. Lógicamente, son mucho más susceptibles aquellos bancos que tienen un menor tamaño y una menor capacidad que aquellos que son más grandes, como, yo que sé, un JP Morgan o un Citigroup, que evidentemente pueden afrontar salidas de depósitos de manera mucho más, por el puro tamaño que tienen. Pero da igual que haya una recomendación de venta, o sea, realmente se ha producido una situación anómala en un banco que ha acelerado una situación que ha llevado a una quiebra. A lo mejor probablemente este banco hace unos días a lo mejor estaba en una situación probablemente mejor, ¿no? Porque no había sufrido, digamos, esa salida de depósitos. Sí que es verdad que venía arrastrando una tendencia en la que algún analista debería de haber caído y probablemente pues haber dado una recomendación algo más negativa, pero realmente yo creo que hay una situación muy sobrevenida aquí, ¿no? Y lo que está provocando al final es lo que decía antes, el miedo es libre y esto pues puede contagiar a cualquier entidad. Y ahora lo que hay que hacer es poner los topes para que esto no siga avanzando. Bueno, esperemos que no sea el inicio de algo mucho peor. Javier García, Velaria Inversores, Ignacio Martín Ocaña, Santa Lucía Asset Management. Fuerte abrazo a los dos. Muchísimas gracias. Cuidaros, que vaya bien la semana. Muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima. Adiós. 12:48, una breve pausa y todavía nos va a dar tiempo a saludar a Roberto Moro de Apta Negocios. Será vuelta de pausa. Hasta ahora.